Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. 6:45 de la mañana y el COVID persistente, próximo problema de salud pública. Estoy leyendo un mensaje publicado en Twitter por el doctor Xavier Sáenz Llorens que llamó mi atención y por eso está esta mañana aquí con nosotros. Doctor Xavier, bienvenido una vez más a Radio Panamá. ¿Por qué piensa usted o siente usted que el próximo problema de salud pública va a ser este COVID prolongado que llaman algunos? Buenos días. Bueno, buenos días, Alexandra, y gracias por la gentil invitación. Definitivamente, nosotros al principio de la pandemia decíamos, bueno, este virus al 85% de las personas que les afecta les va bien, a un 10%, 12% van a necesitar hospitalización y aproximadamente un 2%, que es más o menos la letalidad que hemos tenido a lo largo de la pandemia, quizás ahora menos, la vacuna, va a fallecer, ¿no? Entonces mucha gente se preguntaba, bueno, si con estas cifras, ¿por qué hay que hacer confinamiento? ¿Por qué hay que hacer cuarentena? ¿Por qué todo el despliegue de vacunas? ¿Por qué los mandatos sanitarios, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto con este virus nuevo es un poco diferente a lo tradicional con otros virus, ¿no? En primer lugar, que todo el mundo, todos los panameños somos susceptibles a este virus porque no hemos tenido inmunidad previa, es un virus nuevo, ¿no? Entonces, hablar de 1 o 2% de letalidad implica una cantidad enorme de panameños y lo multiplicamos por la cantidad de habitantes que hay en Panamá. Así que, evidentemente, pues eso es algo que había que evitar, ¿no? Pero también las hospitalizaciones, que son costosas para el Estado, para el individuo, para la familia, etcétera. Pero ahora se suma algo que es bien importante, que es las manifestaciones o las secuelas que quedan después de haber padecido COVID. Y se ha visto en diferentes series de la literatura científica mundial que más o menos entre el 30 y el 40% de los que sufren COVID experimentan síntomas persistentes o el COVID persistente hasta a veces por un año después de la infección. O sea, la infección habría que verla como una especie de un incendio, pero después de apagar el incendio, la llama, quedan una gran cantidad de lesiones o de manifestaciones clínicas, que son como las indemnizaciones que ocurren después de los incendios, ¿no? Y eso afecta a mucha gente. Entonces, ya se han descrito entre 50 y 200 síntomas diferentes que afectan a todos los órganos del cuerpo. Porque lo que se ha visto que a diferencia del virus de la gripe, por ejemplo, este virus tiene una afectación sistémica, o sea, de casi todos los órganos del cuerpo, a diferencia de la gripe que básicamente se concentra en los pulmones, ¿no? Doctor, y al ser tantos síntomas y por un periodo tan largo como de un año que usted dice, ¿cómo se sabe que es una secuela del COVID y no es que la persona iba a sufrir eso? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el caso de los niños, que hay un porcentaje que está quedando con diabetes, creo que usted mismo nos ha hablado de eso. ¿Cómo sabemos que es una secuela del COVID y no que ese niño le iba a dar la diabetes, por ejemplo? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Para eso se hacen los estudios de seguimiento, por ejemplo, de los que tuvieron COVID versus grupo control que no tuvo COVID, y hay métodos estadísticos para parear estos grupos por edad, por procedencia, por condición social, etcétera, ¿no? Y entonces uno ve cuál es la diferencia en el desenlace, en distintas síntomas y enfermedades, ¿no?, que se producen después, ¿no? Y uno puede decir con categoría el aumento en la incidencia de diabetes que se ha visto después del COVID ha sido arriba del 100% de aumento de incidencia, cuando antes, en los años previos a COVID, se mantenía la incidencia de manera constante, sin ningún cambio, ¿no? Es Así que significativo, entonces, ahí. es súper significativo y son dos estudios súper grandes, incluso uno del CDC, que es grandísimo y que está bien, muy bien elaborado, ¿no? Y sabemos que también se han encontrado, por ejemplo, partículas del virus en el páncreas. O sea que hay una razón fisiológica para pensar de que esto es así, ¿no? De que el virus no solamente afecta a los pulmones, sino que afecta al corazón, afecta el páncreas, afecta a los intestinos, el riñón, el cerebro, el hígado, etcétera. Así que es sensato pensar de que puede afectar cualquier órgano y uno puede ver algunas manifestaciones, ¿no? Ahora, la diabetes es una de ellas, pero quizás la diabetes es importante en nuestro campo pediátrico, porque lo que se ha visto son precisamente los niños, que uno dice, bueno, el niño poco se afecta por COVID, y es verdad, pero realmente uno es impredecible saber qué niño
primero, ¿qué niño va a morir? Aunque se mueran muy Una pocos, lotería. pero es una lotería. ¿Qué niño tiene que hospitalizarse? ¿Qué niños sufren el síndrome este multiinflamatorio sistémico que es de mucho riesgo? ¿Y qué niños van a tener secuelas, entre ellas la diabetes, ¿no? A futuro, ¿no? Así que el problema realmente es un problema relevante, ¿no? Y de los otros síntomas, ¿cuál le llama a usted la atención? Porque entre 50 y 200 son bastantes. ¿Cuál particularmente le preocupa? Hay varios, hay varios. Los más frecuentes, lo que cada vez que uno habla con alguien que padeció COVID, sobre todo el COVID más sintomático, ¿no? Porque cuando el COVID es asintomático, aunque también puede haber algo de COVID persistente en el asintomático, es mucho menos frecuente, ¿no? Pero el COVID que tuvo síntomas o que motivó hospitalización, esas personas sí sufren una buena cantidad de síntomas. Y los principales son fatiga, la persona queda con dificultad para respirar, que se cansa fácil, no aguanta los ejercicios que antes los hacía. Ese sería como el síntoma más predominante, ¿no? La fatiga prolongada y a veces, como dije anteriormente, hasta un año después o más, ¿no? Dolor de cabeza persistente o recurrente, ese es otro síntoma importante. Problemas, por ejemplo, de pérdida del olfato, del gusto, que permanecen meses después de haber sufrido COVID. Pero hay otros síntomas que incluso son, desde el punto de vista de salud pública, mucho más relevantes. Por ejemplo, las personas pueden sufrir infartos, pueden sufrir arritmias, pueden sufrir trombosis después del COVID, porque el COVID ha alterado todos esos mecanismos de homeostasis del cuerpo, ¿no? Y también el COVID afecta el cerebro, ¿no? Y hay una entidad que se llama, en inglés, el brain fog, ¿no? Que es como la neblina mental, en que la gente después del COVID tiene problemas para concentrarse, para pensar, para razonar, se le olvidan las cosas, no ejecuta funciones como antes las ejecutaba de una manera rápida, tiene problemas de insomnio, tiene problemas incluso de salud mental, de depresión, pero también todos los órganos del cuerpo realmente evidencian síntomas. Por eso es importante decir que entre 50 y 200 síntomas distintos se han descrito en este COVID persistente, ¿no? Entonces, sería recomendable de quienes hemos pasado por el COVID hacerse un chequeo general cada cierto tiempo, o sea, ¿cuál debería ser el procedimiento? Porque normalmente cuando uno se recupera del COVID ya hasta allí llegó y no hay como un seguimiento, por lo menos eso es lo que me parece a mí, ¿no? De acuerdo, por eso la Organización Mundial de la Salud y muchos países avanzados han destinado clínicas de COVID persistente, en que la gente puede ir a esas clínicas a examinarse, a evaluarse, y si tiene algún síntoma de Aunque no esto, tenga síntomas. usualmente es para las personas que tienen algún síntoma, que identifican algún síntoma, pero como los síntomas son tan variados, a veces uno piensa, bueno, eso no tiene nada que ver con COVID y a lo mejor sí puede tener algo que ver, ¿no? Entonces, no está de más irse a evaluar a estas clínicas de COVID persistente para un examen general y tomar las decisiones, ¿no? Y como estamos hablando de 30 a 50% de las personas, imagínense, si en Panamá hemos tenido más de 1 millón de infectados, entre los que se diagnosticaron y entre los que no se le hizo la prueba o lo pasaron de forma leve. Estamos hablando del 30%, sería, imagínate, como unos 300.000, 500.000 panameños que en un año van a experimentar síntomas persistentes y que van a requerir algún tipo de seguimiento médico, ¿no? Estos síntomas, algunos podrían ser permanentes o se espera que con el paso del tiempo, yo sé que no tiene una bolita de cristal, pero o se espera que con el paso del tiempo los síntomas estos se controlen. Bueno, es una excelente pregunta, pero como bien dices, no hay una bola de cristal, ¿no? Porque este virus tiene poco tiempo de estar con nosotros, ¿no? Entonces, por lo menos los estudios que se han hecho han sido hasta un año de seguimiento y hay estudios en marcha con más tiempo, ¿no? Así que la información va a venir, ¿no? Pero por lo menos a un año, aunque algunos de estos síntomas, o la mayoría, diría yo, revierten en un año, o sea, que desaparecen y la persona ya se recupera, hay muchos que persisten al año, ¿no? Entonces hay que ver si esos síntomas persistentes todavía al año y medio, a los 2 años, a los 3 años van a estar presentes. Eso básicamente se va a saber con los estudios científicos que se van a realizar, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los niños que les da diabetes, eso no es reversible. Bueno, claro, exacto. Ese es un buen punto, ¿no? Porque la diabetes se produce por destrucción de las células
que producen insulina en el páncreas, ¿no? Entonces, una vez que ocurre la destrucción, ya las células estas no se regeneran, no se recuperan y la producción de insulina se va a ver afectada. Entonces, la diabetes es una enfermedad crónica que no hay marcha atrás, ¿no? Una vez que la persona lo tiene, pues lo tiene para siempre. Ahora, algo bien importante es que los niños tienen menos frecuencia de COVID persistente que los adultos. Se han hecho estudios, por ejemplo, en Dinamarca, en que más o menos un 3-5% de los niños experimentan manifestaciones persistentes, ¿no? A diferencia del 30-50% que estamos hablando de los adultos, ¿no? De todos modos, 3-5% es bastante, ¿no? Y la población pediátrica que tiene todo un futuro por delante, y ahora incluso que se inicia la escuela, uno pudiera ver algunas manifestaciones de problemas de aprendizaje escolar, por ejemplo, o problemas mentales asociados a, no solo al COVID, sino a todo el confinamiento de la pandemia que hemos tenido, se van a ver ahora en el sistema educativo, ¿no? Y habría que darle seguimiento, por supuesto. Por allí le iba a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué señales de alarma deben tener o de alerta deben tener los educadores ahora que inicia el año escolar para detectar tal vez casos que en la casa los padres no han tenido la posibilidad de hacerlo? Bueno, todo tipo de alteraciones de la conducta de los niños que antes no se veían. Por ejemplo, el síndrome de déficit de atención también se ha visto que ocurre después del COVID en un porcentaje relativamente frecuente de los niños. Así que entre alteraciones de la conducta del niño, problemas de violencia, problemas de dificultad para concentrarse, de dificultad para aprender, todas esas cosas habría que verlas y compararlas con antes de la pandemia para ver realmente si son cosas nuevas que han aparecido después del COVID, ¿no? No solamente producto del virus, sino producto de todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Los aislamientos, la violencia doméstica, la falta de ejercicio, en que han aumentado los índices de sobrepeso y obesidad en nuestra población porque han estado recluidos en casa en los videojuegos y no han hecho ejercicio físico, etcétera. Doctor, en ese también le toca preguntar relacionado con el inicio del año escolar sobre el tema de la vacunación en los niños, porque los porcentajes de vacunación no son los esperados en este sector. ¿Y qué piensa usted al respecto? ¿Por qué siente que en un país en donde los padres hemos históricamente vacunado a nuestros hijos y cumplido con ese requisito, ahora hemos descuidado un poco esa faceta? Bueno, yo espero que eso mejore ahora con el inicio de la escuela, ¿no? Porque incluso los programas de vacunación van a utilizar las escuelas para actualizar las vacunas, no solamente la de COVID, sino otras que se han quedado un poco rezagadas, ¿no? Porque el riesgo es que volvamos a tener algunas infecciones que ya habíamos controlado, ¿no? Por ejemplo, sarampión, rubeola, parotiditis, tosferina, etcétera, ¿no? Y actualizar también el COVID, ¿no? Para que la mayoría de la gente se vacune, ¿no? Y en este sentido, otro mensaje importante del impacto de la vacunación no es solamente disminuir la posibilidad de muerte o de hospitalización, sino que también hay sendos estudios demostrando claramente que las vacunas disminuyen el COVID persistente. O sea que es otro dato a favor del enorme impacto que han tenido las vacunas en el mundo, y Panamá no escapa a ello, ¿no? Entonces hay que tratar de combatir toda la desinformación que hay. Las vacunas, sobre todo en niños, son extremadamente seguras, incluso menos eventos adversos de estos transitorios que en adultos, porque la dosis es menor y porque los niños tradicionalmente toleran mejor las vacunas que los adultos, ¿no? Así que si la vacuna es segura y el impacto es mortalidad, hospitalización y COVID persistente, y entre ellos la diabetes, la posibilidad de tener diabetes, los beneficios son tremendamente favorables, ¿no? No hay ninguna justificación para condenar o para decir a un padre de familia no vacuna a sus hijos, ¿no? ¿Ustedes en el Hospital del Niño han recibido algún caso de algún niño que haya reaccionado mal a la vacuna? No se ha tenido. De hecho, los reportes de eventos adversos se reportan al Ministerio de Salud. Hay un programa de farmacovigilancia que se llama, que eso tiene mucho tiempo de estar, en que el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, el Ministerio de Salud, toda la información sobre eventos adversos se notifican ahí. Y realmente, por ejemplo, en adultos estamos hablando de 0.3, 0.5%. O sea, 1 en 200 ha experimentado algún evento adverso, pero estos eventos adversos son menores, ninguno grave.
ninguno de, por ejemplo, de anafilaxia, de alergia severa, no se ha documentado. En Panamá no se ha documentado ningún caso de miocarditis, que eso también es un punto importante, ¿no? Panamá es un país chico, la probabilidad de estos eventos adversos es 1 en 100.000, 1 en 50.000, 1 en 1.000.000. Entonces muchos de estos eventos adversos ni siquiera se ven en Panamá porque tenemos una pequeña población, ¿no? Gracias, doctor Xavier Sáenz Llorens, por estar esta mañana aquí en Radio Panamá, alertándonos sobre este tema del COVID prolongado, del que tal vez poco se ha hablado, pero que tenemos que prestarle atención y dando consejos importantes, además, a los padres de familia. Gracias por estar aquí, doctor, y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo igual a ti. Hasta luego. Hasta luego. 7 en punto de la mañana. Nosotros seguimos con más aquí en Radio Panamá.